leyenda cuenta que en la casa que está al lado de los lavaderos, en Aculco, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su larga cabellera negra en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba miedo, temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía serlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera la miraban a la cara. No la miraban a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Ella quería tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente mamá, a pesar de que la gente no la quería. Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse a ella en matrimonio. Recurrió a otros métodos, dejándose poco a poco envolver por fuerzas oscuras. Su semblante cambió y ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. El tiempo continuó su curso y la ira y el odio creció en esa mujer, hacia los hombres y hacia ese pueblo, que la estigmatizó como una mujer mala. Un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchillar. Las insensibles mujeres comenzaron a burlarse de ella, porque era desgraciada y no podía tener hijos, y solo tenía soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada. Sin embargo, no se podía quedar así. La mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia vida. No pasaron muchos días cuando subió a un cerro y hizo un trato con el demonio. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de su casa, escuchaban que la mujer hablaba con alguien, muy fuerte, casi a gritos. Sin embargo, todos sabían que ella estaba sola. Los gritos eran como cantos, con una voz de ultratumba, que hacían temblar a aquel desafortunado que pasase por esa casa y escuchase eso. Tiempo después, Aculco se volvió un pueblo de miedo. Primero desapareció un niño, luego dos y así sucesivamente. Todos sabían que ella tenía algo que ver, así que un día, el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abría la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. Y en ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sepulcral, al mismo tiempo que una profunda voz surgió del árbol que estaba frente a la casa. Primero lanzó palabras de odio. La mujer confesó que sí era una bruja y había atrapado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los niños estaban atrapados ahí, junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaban al hombre que ya no dañase al árbol por piedad. El hombre comprendió el pesar de las madres y no le quedó más que asentir con la cabeza.
además de prometer que no iba a dañar el árbol más. Pasaron decenas de años, y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca, y luego se teñirá de rojo. Si pones atención, escucharás los quejidos de dolor y risas de la bruja de Aculco. Hola, voy a contar una historia que me ocurrió a mí. Antes que nada me llamo José. Soy nacido en un lugar de Salta que se llama Huaray. Está bien al norte de la provincia, casi al límite con Bolivia. Es un lugar inhóspito y muy difícil para vivir. Aún hoy tiene mucho monte. En aquella oportunidad de la que quiero contarles, habíamos arreglado con un amigo para ir a pescar a un río que se llama Itiyuro. Era un lugar al que nosotros conocíamos bastante bien, ya que nos habíamos criado ahí. Fuimos a la tarde. Llevábamos una escopeta también que era del padre de mi amigo y una linterna que usábamos para cazar. En ese tiempo no teníamos cañas de pescar, así que poníamos la tanza con los anzuelos, con la carnada y lo atábamos a un palo que luego clavábamos en la tierra, se lo dejaba ahí. Nosotros lo teníamos que revisar de vez en cuando. Atamos los caballos a un árbol y salimos a caminar un poco al monte para ver si podíamos cazar algo. Habría pasado 1 hora y media, más o menos, de estar ahí. Volvimos para revisar las líneas. Después de hacer eso, decidimos volver al campo. Volvimos para revisar las líneas. Después de hacer eso, volvimos al campo para ver si cazábamos unas vizcachas y nos fuimos de nuevo, caminando por el costado del río, hasta llegar a un lugar donde el río hace una curva. Por ahí entramos al monte. Yo iba iluminando con una linterna, pero después de una pequeña lomada de tierra, nos dimos con un pozo muy grande, de poca profundidad, donde vimos que algo se movía. Yo alumbré con la luz hacia ese sitio y vimos 3 personas que después nos dimos cuenta que eran mujeres con un pelo bastante crecido. Estaban casi desnudas, pero tenían una especie de túnicas con las que se tapaban. Vimos en el medio de ellas velas encendidas y de inmediato nos dimos cuenta que eran una especie de curanderas o brujas, como nosotros les decimos en el campo. Sentimos, o bueno, escuchamos una risa por detrás, bastante fuerte, y decidimos correr hasta llegar a la orilla del río, y en ese tramo que no eran más de 100 metros, tuvimos una experiencia aún más aterradora. Yo caminaba haciendo la punta porque llevaba la linterna y mi amigo me agarraba del hombro. Esa risa nos seguía. Corría detrás de nosotros. Era bastante aguda y burlona a la vez. En un momento decidí darme la vuelta. Me ganó la curiosidad. Cuando di la vuelta, lo que vi detrás de mí no era mi amigo. La persona que tenía la mano sobre mí y yo creí que era mi amigo, no fue así. Era una persona cuyo rostro era la de un animal. Parecía una mezcla de chancho con persona y con la de un caballo. Grité y grité, me puse a rezar en mi mente y cuando por fin llegué, no había nadie detrás de mí. Me quedé esperando por un momento y al ver que mi amigo no llegaba, empecé a gritar llamándolo por su nombre. Vi al borde del monte a esas 3 personas, que eran las mismas mujeres que vimos en el pozo, cada una con una vela en la mano,
Ellas caminaban en círculos alrededor de algo, viendo a lo lejos, a la distancia, hacia donde estaba yo. En eso escuché a mi amigo que me llamó por mi nombre 2 veces seguidas. Con mucho miedo apunté la linterna hacia la dirección de donde me llamaba. Él venía corriendo de otra dirección, llorando. Estaba casi paralizado del miedo. Comenzamos a caminar para donde estaban nuestras cosas. Al llegar nos dimos cuenta que los caballos estaban muertos. Recuerden que era de noche y no sabíamos qué hacer, pues para ese entonces no había buena señal y no podíamos pedir ayuda. Ninguno de los dos, cabe decir, que ya tenía ganas de cruzar el monte para salir de ahí esa noche. Así que nos fuimos junto al río y nos quedamos ahí toda la noche. Parecían las horas interminables. A la distancia, como a unos 40 o 50 metros, veía unas luces de velas moviéndose de un lado al otro. Solo nos pusimos a rezar porque sabíamos que eran esas mujeres. Gracias a Dios no se acercaron ya. A las horas esas luces desaparecieron mientras escuchaban risas a la distancia. Al llegar la mañana apenas aclaró con la luz del sol. Comenzamos a caminar y al pasar junto a los caballos nos dimos cuenta que despedían un olor muy podrido, muy fuerte, que estaban completamente llenos de gusanos, como si hubieran estado muertos por semanas atrás. Sacamos las monturas y nos fuimos caminando. Llegamos a la casa de un señor que era de esa zona, la primera casa que encontramos. Se llamaba Segundo. Le contamos a don Segundo todo lo que vivimos horas antes, y como nos vio muy asustados, nos acercó en una rastrojera hasta nuestra casa. Nos dijo este hombre que aquello que nos pasó fue a causa de las brujas del hogar, que siempre andaban en el monte de noche haciendo daño, que habíamos tenido suerte y que todos los que vivían por ese lugar sabían de esas cosas y no salían muy tarde, por ese motivo. Ya cuando este hombre nos dejó en nuestras casas, mi amigo más calmado le dio algo de dinero y luego me contó que en el momento en el que caminábamos después de ver a las brujas en el pozo, él sí estaba sujetando de mi hombro. Vio como una sombra lo abrazó y por más que trató no pudo ni siquiera gritar, ni siquiera ver. Algo le había tapado los ojos y la boca. Él veía como yo me alejaba y como una de esas mujeres estaba detrás de mí, pero que esa mujer no tenía piernas. Cuando él me vio corriendo para el río, estas 3 mujeres lo rodearon y lo fueron sacando del monte, golpeándolo, riéndose. Todas ellas se desplazaban en círculos alrededor de él, mientras le tiraban cebo de vela. Nos fijamos y vimos que ese cebo estaba en toda su ropa, aún en ese momento. Él se puso a rezar y a pedirle a Dios que lo cuide. Y no sabe cómo, pero pudo escapar. Pudo correr y fue ahí donde volvimos a encontrarnos. Nunca más, desde esa noche, volvimos a cazar. Fue algo que me marcó para toda la vida. El matrimonio Martínez compró una cama en una tienda de muebles de segunda mano. Durante unos meses permaneció guardada en el sótano. Pasado un tiempo la llevaron a la habitación de una de sus hijas.
Todo cambió cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la vivienda. Los niños comenzaron a tener problemas físicos y enfermar. Tenían resfrío, fiebre, malestar. Las dos niñas que dormían en la litera dijeron haber visto a una mujer sentada sobre el colchón, a la que las niñas llamaban la mujer sin piernas. En ocasiones, mientras dormían, las puertas se abrían y se cerraban solas. Se escuchaban voces y hasta aparecían aves muertas en la puerta principal de la casa. Llegados a este punto, los Martínez decidieron llamar a un pastor para bendecir la casa, y en el mismo instante que puso un pie en la casa, el padre de la familia escuchó una voz de ultratumba que decía: te mataré, mataré a tus hijas. Tanto el pastor como el padre de la familia escucharon la voz claramente y la siguieron. La voz venía del sótano. Ahí encontraron un extraño fuego que salía de la zona donde estuvo colocada la cama al principio. Inmediatamente Alan, el padre de la familia, apagó el fuego con un extintor y después de hablar con el pastor, el matrimonio decidió quemar la cama y bendecir la casa. Fue lo mejor que hicieron, que pudieron hacer, pues desde ese entonces los fenómenos desaparecieron y tanto la casa como la familia volvieron a la normalidad. Según cuenta la leyenda, la cama había pertenecido a una bruja y estaba maldita. Al quemarla rompieron la maldición y, después de la bendición que hizo el padre, pudieron purificar su hogar. Si el video te ha gustado, dale pulgar arriba y suscríbete para escuchar más contenido así.